A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Bendito es el Señor nuestro Dios por su palabra, por el amor maravilloso que ha mostrado para con nosotros a través de darnos de su Espíritu para que nosotros podamos a través de su palabra poder entender cuáles son los conceptos y los preceptos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. No queremos nunca ignorar de que la palabra de nuestro Dios es nuestra lámpara, es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra lumbrera en medio de la oscuridad, en medio de un mundo de inseguridad en el sentido espiritual, por causa de las diferentes interpretaciones que se dan concerniente a la palabra de nuestro Dios. Y por ello nosotros bendecimos al Señor nuestro Dios, porque a cada uno de nosotros nos ha dado el privilegio de poder tener la Biblia en nuestras manos, de poder tener la palabra de nuestro Dios delante de nosotros, ya que, vuelvo a repetirlo, es una bendición y por ello debemos de glorificar a nuestro Dios, ya que también no ignoramos de que nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, muy limitados en la palabra, donde una Biblia completa es para un grupo, no es para un individuo, donde a la misma vez también las expresiones leídas de algún líder, de algún pastor, entre aquellos países como lo es China o países comunistas o países del Medio Oriente, donde no hay la libertad que aquí nosotros tenemos, ni tampoco se distribuye la Biblia como se distribuye en este país, ni tampoco se compran las Biblias a un precio tan económico como lo es en este país, sino que la palabra de nuestro Dios para muchos es un libro de muerte, porque el tener la Biblia en sus manos son considerados como enemigo del Estado. Y esto pues les provoca el que sean llevados a ser enjuiciados, no solamente a trabajos forzados o encarcelados, sino aún también han sido muchos que perder su vida por causa de la palabra de nuestro Dios. Entonces para nosotros es un privilegio el que podamos tenerla, el que podamos nosotros disfrutar de las maravillas que encontramos en la palabra de nuestro Dios, porque es un privilegio, es un deleite el sondearnos en la palabra de nuestro Dios. Trae satisfacción al alma, alienta el espíritu, nos fortalece y vivifica el hombre interior, que en medio de la presión, en medio de cuántas congojas hay en nuestro caminar, cuántos afanes hay en el transcurso del día que nos impulsan a vivir una vida llena de sinsabores, pero por la palabra adquirimos alegría, tranquilidad, paz, armonía, o sea, encontramos un propósito en nuestro caminar, y por ello le damos gracias a nuestro Dios por su palabra, por las diferentes también interpretaciones que podemos encontrar en ella, en la cual nos hace aptos para que nosotros vayamos creciendo en madurez, en un crecimiento espiritual, en el cual nos acerca más al conocimiento de quién es nuestro Dios y qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué es lo que nosotros debemos de hacer para que también podamos llegar a ser aceptados delante de nuestro Dios. Aquello en lo cual también no nos ayuda, no nos beneficia en nuestra relación espiritual con nuestro Dios y tampoco nos permite ser de bendición a los que nos rodean. En esta ocasión vamos a traer ante ustedes las expresiones que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 32, versículos 5 al 8, que nos dice así: el mezquino nunca más será llamado liberal, ni será dicho generoso el avariento, porque el mezquino hablará mezquindades, mas el liberal pensará libaridades, y por libaridades
subirá. Así que esta expresión del profeta Isaías, creo que es muy posible que para muchos de aquellos que tuviesen de estar escuchando esta declaración a la cual vamos a encabezar hoy en este día, concerniente a lo que es el liberalismo y concerniente también a lo que es el mezquino. Desea que para algunos de los que nos tengan de estar escuchando hoy en esta su declaración, pueda ser posible de que al oírlo o poner atención al texto bíblico con el cual hemos dado inicio a esta declaración, tal vez mejor le cambie de estación o tal vez apague su radio por lo que vamos a estar aquí nosotros elaborando en el transcurso de este espacio de tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque aún muchos piensan y creen que su nivel espiritual o su deseo de sondearse en la palabra de nuestro Dios y ser espirituales en nuestro Dios, eso no les permita ocuparse en cosas que ellos pueden considerar como baratas, como lo es el dinero. Pero no en el dinero que recibe para sí, más el enfoque está en lo que es el dinero que se pide ya sea en las congregaciones o para algún ministerio. Y eso es lo que vamos a estar elaborando ahora sobre lo que es el mezquino. El mezquino es como podemos nosotros llamarlo en una manera, usando palabras baratas, es el codo o el agarrado, como nosotros decimos. Y aquel que es liberal es aquel que no cierra su bolsa ni tampoco esconde su cartera cuando se trata de hacer una ofrenda o una donación, ya sea para algún movimiento o alguna necesidad que se presentare. Y eso es lo que vamos a estar nosotros declarando en este día. Bueno, la verdad es esta en este negocio que estamos declarando, que nosotros nunca podemos quitar, mucho menos cambiar lo que Dios desde el principio en la palabra de nuestro Dios nos dice, o sea, desde el principio hasta el fin. Con relación a estos dos aspectos de la vida, de los que profesamos servirle creyendo en su palabra. Y como ya lo dijimos antes, y lo leímos en el capítulo 32, versículo 5 al 8 del libro de Isaías, porque aún en el tiempo de Isaías había también mezquinos y también había liberales en el pueblo de nuestro Dios. Hoy, ¿qué podemos decir en nuestros días? Que también sigue habiéndolos, o sea, los mezquinos y los liberales. Y la palabra de nuestro Dios nos sigue reprendiendo a los unos y bendiciendo a los otros. Las cosas más fáciles del mundo para el diablo, voy a decirlo así, es engañar o enredar al cristiano por esta parte, haciéndolo creer y sentir que el aspecto de su servicio a Dios no es muy importante, y así engañado con facilidad cubre el compromiso de dar, cooperando con cualquier miseria, y aún se siente satisfecho, llegando a veces al grado de gloriarse en ello. O sea, que el engañador pone en su mente con el que se esfuerce a venir a los cultos, se esfuerce a alabar a Dios en el tiempo de la adoración, o que lea mucho la palabra, o aún también se someta a algún ayuno para apoyar algún ministerio o alguna necesidad dentro de la iglesia. Y con ello puede sentirse justificado y así cerrar su bolsillo. Y cuando se trata de cooperar, siempre lo hace con una miseria, o sea, muy limitado, no con lo que puede, sino más bien con lo que a él le parece y considera que está bien, porque se justifica en todas las otras áreas de su desempeño como cristiano. Y esto no debe ser así, por eso es que decimos que es un engaño sutil del engañador, de nuestro enemigo y adversario, o sea, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué ese engaño? Porque al tomar esa actitud de dar solamente miserias, cuando se trata de
respaldar alguna actividad dentro del cuerpo del Señor Jesús, dentro de la iglesia, se siente satisfecho. Y decimos aún que se pueden sentir hasta gloriosos o gloriarse de ello, o sea, el hecho de que se sienten contentos por su fidelidad, y el dar poco aún se sienten satisfechos de que, aparte de su determinación de guardarse del mal y de servir a Dios en diferentes áreas, se siente satisfecho el que pueda dar algo extra y en cuestión de dinero, y se reduce solamente a dar una miseria. Muchos aún se ha dicho de la diferencia de lo que es los diezmos y la ofrenda de la ley de la gracia. Y en verdad que la diferencia es grande. Pues ciertamente la palabra de Dios nos dice que la ley lo exigía, o sea, exigía el diezmo. Pero en la gracia no se exige nada. Pues aún la palabra de Dios nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, y que Dios ama también al dador alegre. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Pero es ahí precisamente donde está el peligro del que hemos estado declarando en este día. Y como bíblicamente no hay ley para exigir al cristiano que no sienta dar, para que dé, entonces no hay medicina aquí para curar esa enfermedad de la mezquindad, o sea, de no dar, sino que el enfermo lo lleva hasta la muerte. Y lo terrible es que cuando se da cuenta entonces de su mal, para muchos ya es muy tarde. Pues como todas las cosas que pertenecen a la gracia, se deben de hacer voluntariamente mientras estamos en esta vida. En la otra, o sea, cuando partemos del cuerpo, pues ya no hay la oportunidad. Para este tiempo son muchos los cristianos que son muy espirituales y fieles en muchas cosas. Oran, ayunan, cantan, testifican aún a los pecadores, son constantes en los cultos, dan gracias siempre, y algunos de ellos son buenos predicadores. Algunos más tienen muchas revelaciones y mensajes, y aún se glorían que tienen la unción y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y hasta podemos ver facultades y dones operando el Señor a través de ellos. Y todo esto podemos decir que está bien, y porque así lo enseña la palabra de nuestro Dios. Pero cuando se trata de dar de lo material que Dios les da, son mezquinos, y aparece el síntoma de la enfermedad que ya estamos declarando. Dan solamente sobras. Claro que debemos de entender que este asunto tiene que ver muy directamente aún también con nuestra salvación. Queramos creerlo o no, es muy importante que nosotros también, como pueblo de Dios, aprendamos a ser dadivosos, a dar de lo que Dios nos ha dado, y no dar solamente cuando sentimos que de parte de Dios es necesario dar, pero aún dar más bien porque estamos conscientes de las necesidades que se desarrollan dentro de una congregación o dentro de un ministerio. Y cuando estamos conscientes de las necesidades, entonces no solamente vamos a dar, sino en el sentido material, sino aún también nosotros mismos nos vamos a dar en fuerzas, en determinación física, y a la misma vez también al grado de sacrificarnos nosotros mismos. Pero ¿qué tal está con el dinero cuando se trata de apoyar? ¿Por qué hay tanta mezquindad entre el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tantas necesidades y limitaciones en el desarrollo de las congregaciones, más entre lo que es el ambiente latino? ¿Por qué se reduce tanto los misioneros o los hombres que desarrollan diferentes tipos de funciones a nivel internacional? ¿Por qué es que miramos siempre el ambiente entre las congregaciones latinas siempre escasas, siempre dependiendo de la ayuda y de las bendiciones de congregaciones
de otros hermanos que son diferente lenguaje o diferente raza étnica. ¿Por qué? Porque hay una actitud que ha estado atacando ya de mucho tiempo a la iglesia entre los latinos, que es la mezquindad. O sea, no saben dar en gratitud por lo que Dios nos ha dado. Siempre está en sus mentes el dar, pero esperando recibir. Y si no dan, no porque tienen el deseo de dar, sino más bien porque dan, porque han sido cebados, han sido engañados, han sido llevados a la confusión, han sido provocados a satisfacer solamente su egoísmo, su avaricia, de decir yo doy porque Dios me va a dar. Y se convierten solamente en presas fáciles para que los engañadores, con sus mensajes torcidos, tomados de la palabra de nuestro Dios, como expresiones muy comunes, donde la palabra de Dios nos dice que no recibes porque no pides. Nos dice Santiago. El apóstol Juan habla también de pedir. El Señor también lo refiere, refiriéndose también a pedir. Y todos piden y dan con anticipación de que van a recibir. Y cuando llegan los burladores y les dicen, usted apoya a un hombre de Dios, usted dé 100 y Dios le va a dar 1000. Usted da 1000 y Dios le va a dar más. Usted, hermano, dé. ¿Cómo puede recibir si no da? ¿Cómo usted vive siempre en miseria si no da? Y es cuando el pueblo es motivado a dar, pero no da por la actitud de dadivoso. No da porque es liberal, sino más bien da porque le están escarbando la avaricia de su corazón. Da ¿por qué? Porque espera recibir lo doble de lo que da. Y cuando da y no recibe lo que esperaba, entonces se convierten aún hasta malagradecidos con el Señor, y aún al grado que se hacen hasta blasfemos, al grado de decir que Dios miente en su palabra. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta más su mezquindad. Y ahora ya no solamente dan lo poquito que daban, sino ahora no solamente ya no dan, sino ahora ya nomás esperan recibir. Y aún no contento con ello, aún son usados por el diablo, ¿para qué? Para robarle la bendición a aquel que es liberal y estarlo acosando y diciéndole que no es en la ley dar, que el dar los diezmos no está en la gracia, que eso fue de la ley, pero solamente lo usan para justificar su mezquindad, para justificar su actitud mísera. Y no tanto porque les importe tanto lo que diga la palabra de nuestro Dios, porque no enfocan en lo que el Señor Jesús nos dice, de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con todo. Y cuando dice todo, también tiene esto, con toda tu hacienda, todo tu dinero, con todo. Pero ahí no usan las expresiones del Señor, sino solamente usan expresiones en las cuales alimenta solamente, ¿qué? Su mezquindad. Y esa actitud del mezquino piensa que no hay consecuencias, pero a su tiempo también miraremos las consecuencias que va a traer el Señor sobre su vida por esta actitud de mezquindad, o sea, de codos, de agarrados, como comúnmente decimos, de no saber disciplinarse a sí mismos en sus gastos cotidianos. Y cuando ya se satisfació de aquellas cosas que le traen satisfacción a la carne, entonces desea él dar, pero siempre da ya de las miserias que le sobran. De lo último que le queda es lo que viene dándole al Señor nuestro Dios. Ya cuando satisfació su carne, satisfació su familia, a los que ama, a los que quiere, ya cuando pudo comprar y adquirir lo que anhela y lo que desea, entonces hay esa actitud de querer supuestamente dar, pero ya da solamente las obras, lo último. Y eso no es agradable delante de nuestro Dios. Nuestro Dios debe de ser el primero en todo.
Y que Dios nos ayude para que podamos entender de que atender y apoyar con nuestro dinero las necesidades que se desarrollan en la congregación donde cada quien tuviese de congregarse, y apoyar los diferentes trabajos y ministerios que hay dentro de sus respectivas congregaciones para bendecir al prójimo, para bendecir al de afuera y no solamente para engordarse a sí mismos. Entonces ahí podemos nosotros mirar la bendición de nuestro Dios. De una forma u otra, Dios siempre suple nuestras necesidades. No las vamos a dar para luego adquirir satisfacciones en la carne, para luego gastarlos en nuestros deleites, para luego pasar el tiempo solamente en cosas que no tienen sentido. Entre un número alto entre nuestros hermanos cristianos de diferentes congregaciones, me consta que están enviciados en los casinos. En los casinos van y dejan sus 100, sus $200, esperando que si tal vez regresen con miles. Pero ahí no sienten mezquindad. Ahí son liberales para expresar y dar. Pero cuando se trata de traer la ofrenda al alfolí, siempre traen su miserable dólar. No que el dólar no sirva, no que el dólar no sea útil, pero es solamente que una justificación, o aún queriendo engañar al Señor, con engañar a los que están sentados y que lo miran que pasa y que también coopera y también ofrenda. Pero solamente lo está haciendo para tapar su apariencia, porque dentro de su corazón no tiene el interés ni el anhelo de respaldar con su dinero a los trabajos que se desarrollan dentro de su congregación. Pero para las cosas que no tienen sentido, para irse a deleitar en los placeres de la carne, para ahí sí hay dinero. Para las cosas que no tienen sentido y no edifican en lo espiritual, para ahí sí hay dinero. Aún para las cosas de lujos que tienen bastante atractividad en estas partes del mundo, teléfonos caros, carros que no tienen sentido, pero que sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Se endrogan tanto con tantas cosas que solamente trae satisfacción al ego, y cuando ya están saturados de cuantas drogas en sí mismos, entonces usan eso para justificar y decir: yo no puedo apoyar, yo no puedo ayudar, yo no puedo donar, yo no puedo. Y solamente se la pasan quejándose de que no pueden, pero llenos de cosas que traen solamente satisfacción a la carne. Y su dinero hacia el Señor solamente es cuando quieren, cuando les pega la gana, o solamente le van dando al Señor sus obras. Y consideran que esto no es un pecado delante de nuestro Dios. Consideran que esto no es correcto delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque han sido engañados por el diablo aún al grado de llegar, creer y pensar que el dar de su dinero para la obra del Señor no tiene que ver nada con su vida espiritual. No les interesa si se paga electricidad, no se les interesa si se paga renta el edificio, no les interesa si se paga el agua, si hay alquiler. O sea, no hay ningún sentido de interés en querer saber de los gastos que se generan dentro de su respectiva congregación, para no tener redargüimiento de conciencia y no hacerse participante de los gastos de las respectivas congregaciones. Se quieren hacer participantes del derramamiento del Espíritu Santo, de la revelación de la palabra de nuestro Dios, del ambiente sano y satisfactorio que trae la instrucción de la palabra de nuestro Dios en cada quien en sus respectivos días de culto. Y se satisfacen y se sienten contentos en alabar y glorificar a Dios y disfrutar de la alabanza a nuestro Dios llevada por los hombres que ministran en la música. Se benefician de las sillas cómodas, de los lugares alumbrados, limpios. Y podemos seguir enumerando de todos aquellos beneficios que hay dentro de las congregaciones, de los cuales se benefician también los mezquinos.
Pero el mezquino seguirá siendo mezquino. Y el liberal será siendo liberal para dar. Pero a su tiempo también el mezquino segará mezquindad. Y el liberal pasará liberalidades. O sea, recibirá lo que de Dios él ha cultivado. No solamente en cuestión de dar 1,000 para recibir 1,000, porque ese es un engaño del diablo. Porque si se tratase de dar al servicio de nuestro Dios para recibir lo doble, pues todos estaríamos millonarios de aquellos de los cuales hemos aprendido en gratitud por lo que Dios nos ha dado, de apoyar con nuestras finanzas a los diferentes trabajos y áreas de necesidades que hay dentro de las congregaciones. Pero no es así. No hay cosa más miserable que yo he mirado en los que no son liberales, en los mezquinos, que nunca han podido aprender a ser felices con lo que tienen. Siempre están renegando, siempre están quejándose, siempre están excusándose para no dar, que no tienen, que no esto, que no lo otro, y aún lo que tienen no lo saben disfrutar. ¿Por qué? Porque quieren engañarse a sí mismos y quieren engañar a los miembros de la congregación y aún quieren engañar al Señor, que contraer sus miserias al alfolí son justificados delante de nuestro Dios. Y esto ciertamente a su tiempo también el Señor nos traerá a juicio. Como siempre, deseamos que esta declaración le sea de bendición y deje de caminar con una actitud mezquina y aprenda a ser más liberal y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.